Hola, buenos días compañeros, estimado docente. Reciban un cordial saludo de quienes habla, Jenny Tatiana Espinosa Ordóñez. El día de hoy les hemos preparado un pequeño tema de exposición titulado Aportes de Henry Fayol y Frederick Taylor en la Administración. Nuestra exposición está conformada por Luis Nizama, Obelencio Yonder, Salinas Giancarlos y mi persona. A continuación, mis compañeros, sean bienvenidos. Frederick Winslow Taylor fue un ingeniero norteamericano que es considerado como el padre de la eficiencia ingenieril y el procurador de la administración científica. Nació en 1856 en Filadelfia, Estados Unidos. Taylor fue el fundador del movimiento conocido como Organización Científica de Trabajo. El pensamiento que lo guió fue en la eliminación de las pérdidas de tiempo y alineación mediante un método científico. Para Taylor aseguraba que el propósito principal de la administración era el asegurar la máxima prosperidad tanto para el empleador como para el empleado. Frederick Taylor hizo muchos aportes a la administración. Entre estos aportes podríamos decir que realizó un análisis crítico a las empresas en operación, que propuso pagar salarios altos y tener costos unitarios bajos de producción. Estableció métodos científicos de investigación y experimentación para formular procesos estándar que permitan el control de las operaciones. Seleccionó científicamente a los empleados para ser puestos en donde pueden aplicar sus actividades, y podríamos decir que estrenó a los empleados para desarrollar sus habilidades en el desempeño del trabajo. Bien, ahora vamos a ver los 5 principios de administración de Frederick Taylor. Taylor dio a conocer estos 5 principios sobre cómo realizar una buena administración cuando mostró su obra titulada Principios de la Administración Científica, y fueron estos principios considerados como fundamentales y una referencia obligatoria para cualquier gerente, por su utilidad que sigue vigente hasta la actualidad. Taylor desarrolló 5 principios de la administración, las cuales le dan atribuciones y responsabilidades a la gerencia. Ellos son: el primer principio es el estudio científico del trabajo. Este nos dice que debe ser realizado por un equipo de especialistas. Ese estudio dará lugar a la creación de una oficina o servicio de métodos de trabajo. Nos quiere decir que se reúne un equipo de, como dice, especialistas en el que investigarán o crearán métodos de trabajo que hagan más eficientes la producción que realicen los obreros que desempeñan sus actividades laborales en la empresa, para que así sean más eficientes. Se definirán los procesos operativos más económicos y se establecerá la cantidad de trabajo que debe realizar un obrero colocado en condiciones óptimas. Esto nos quiere decir que dependiendo de las condiciones óptimas que puede aportar el obrero, se le dará la cantidad de trabajo según sus condiciones para llevar a cabo la elaboración de esas actividades laborales. Si el obrero obtiene esa cantidad, deberá percibir un salario muy alto. Eso nos quiere decir que dependiendo de la cantidad de trabajo que se le dé al obrero para que produzca, esta será justificada con un salario o remuneración por el trabajo que ha realizado según la cantidad de trabajo que se le ha dado, de manera justa. El segundo principio es la selección científica y entrenamiento del obrero. Este nos dice que Taylor recomienda una selección sistemática según las aptitudes y estima que cualquier trabajador puede resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo. Esto nos quiere decir que la idea es ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades.
propiciando una mejora del bienestar del trabajador. Cuando el trabajo se analiza metódicamente, la administración debe precisar los requisitos mínimos de trabajo para un desempeño eficiente del cargo, escogiendo siempre al personal más capacitado, por supuesto. El tercer principio es la cooperación entre directivos y operarios. Este nos dice que la idea es que los intereses del obrero sean los mismos del empleador. Para lograr esto se propone una remuneración por eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más y evite la simulación del trabajo. Este principio nos quiere decir que los intereses deben ser compartidos tanto por el obrero como por el empleador. Esta en su parte es para que haya eficiencia en el trabajo que realiza el obrero, además del empleador, por lo que es importante dar una remuneración por eficiencia o por unidad de producto. Esto nos da como resultado de que el trabajador u obrero que realice sus actividades laborales de manera más eficiente y productiva, por lógica, esté destinado a que gane más, de que su sueldo sea más alto, y esto evita que haya, como se dice en el principio, una simulación de trabajo, es decir, una desmotivación en su área laboral, por lo que esto se debe evitar para que la actividad de producción no baje o sea mínima, lo que afectaría claramente a la empresa, ya que es el obrero, es la mano de obra del trabajador el que, el que hace que la producción sea eficiente. El cuarto principio es la unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador. Esta dice, entre comillas, se trata de que los obreros apliquen la ciencia. Y es allí donde fracasan muchos dirigentes y no los obreros, porque los primeros no quieren cambiar sus métodos. Al decir ciencia, Taylor se refiere a la observación y la medición sistemática. Relacionado con este principio, lo que el trabajo de un capataz o gerente abarca funciones diferentes y para que esté bien hecho el trabajo, este debe estar dividido entre varios especialistas, lo que significa abandonar el principio de la unidad de mando. Por lo que Taylor en este principio llama a ese sistema administración funcional y formula el principio de la gestión por excepciones. Las relaciones de producción no deben abarcar más que aquello que no respeta los estándares, por lo que esta es la razón por la que los primeros terminan fallando. El quinto principio es estudiar y analizar el trabajo realizado por el obrero, es decir, cómo lo hace para recoger datos que puedan ayudar a mejorar la producción y darle motivación al obrero, para que así aumente su nivel laboral. Este principio por sí solo, como se lee, se explica a sí mismo. El estudiar y analizar el trabajo que realiza el obrero es muy importante, ya que se obtiene la información para ver en ciertos puntos en donde está fallando el trabajo del obrero en su actividad laboral, para reforzarlo y hacer que el obrero que lo haga trabajar de manera eficiente para lograr los objetivos comunes que busca la empresa en alcanzar. Henry Fayol fue ingeniero y teórico de la administración de empresas. Nació en el seno de una familia burguesa. Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en el año de 1860 y desempeñó el cargo de administración de minas en un grupo minero y metalúrgico que se llamaba la Sociedad Anónima Coventry Fortune Bolt. Él es considerado como el padre de la administración moderna y un gran impulsor de esta. Fayol visualiza los problemas de la empresa como algo concerniente a los niveles de la alta gerencia y no tan solo a los niveles operativos. Henry Fayol es conocido también por sus aportes
que dio en el terreno de la administración. Expuso también sus ideas en una obra llamada Administración Industrial y General, que fue publicada en Francia en 1916. Fayol desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época, sirviéndose de una metodología positivista. En 1878, en el Congreso de París, se consagró como un hombre de ciencia y en 1888 había alcanzado ya el puesto de director general de Commentary for Sean Bay. Una pequeña introducción sobre Henry Fayol es que para algunos él era el autor más distinguido de la teoría administrativa. Se lo considera el padre del proceso administrativo y creador e impulsador de la división de las áreas funcionarias de la empresa. Fayol creía que la administración no se podía estudiar. Le interesaba mucho mejorar la calidad de la administración, por lo cual propuso los principios para orientar el quehacer administrativo. Bueno, ahora hablaremos sobre los principales aportes de Henry Fayol en la administración. Uno de sus principales aportes es la universalización de la administración en las organizaciones. Una organización podría ser una familia, una empresa e incluso el gobierno. Donde hay una organización debe haber una buena administración. También es conocido por sus 14 principios de la administración. Estos aún siguen en vigencia y son muy utilizados en las empresas. De los principios hablaremos más adelante. También otro aporte de Fayol sería la creación de las áreas funcionales, que éstas se dividen en área técnica, área comercial y área financiera. En el área técnica se va a ver la producción de bienes y servicios. En el área comercial es la compra y venta de bienes y servicios, y en la de finanzas aquí se va a observar la administración adecuada de los flujos en efectivo. Otro aporte también sería que creó el primer modelo del proceso administrativo, en el que se divide en planeación, organización, dirección y control. En la planeación nos planteamos la pregunta de ¿qué se va a hacer? En sí se va a prever el futuro estableciendo planes. En la organización se va a establecer una estructura organizacional de la empresa. En la dirección se va a coordinar y dirigir al recurso humano, mientras que en el control se va a verificar el cumplimiento de las reglas de la empresa. A continuación tenemos los 14 principios de la administración de Henry Fayol. Como primer principio tenemos la división del trabajo. Esta en sí tiene que ver con la organización. Aporta a la eficiencia, eficacia y producción de la empresa. Se hablará en sí de los roles de cada empleado. Para establecer estos roles, primero se observará las habilidades de cada uno de ellos, y al saberlas tendrá una buena valoración dentro de la empresa, y esto llevaría a la correcta función de la compañía. Como segundo principio tenemos autoridad y responsabilidad. Se dice que toda autoridad conlleva una responsabilidad. En la autoridad está el arte de hacerse obedecer. En sí, este personaje debe tener ciertas cualidades para que así no se deje llevar por el poder, ya que esto no tendría un equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Como tercer principio tenemos disciplina. Esta se vincula con los valores fundamentales como respeto y obediencia. Significa que debe seguir las normas y reglamentos de la organización. La buena conducta y relaciones respetuosas serán la base que sustentan la relación de los empleados. Como cuarto principio tenemos la unidad de mando, es decir,
Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, no de más. Como unidad de dirección están las operaciones que tienen un mismo objetivo, ser dirigidas por un solo gerente, es decir, que los empleados trabajarán con un solo objetivo de cumplir. En sí, este será un objetivo que beneficiará a la empresa. A continuación, los siguientes principios. Principio número 6. Subordinación. En una empresa existen todo tipo de intereses. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. Este principio se aplica en todos los niveles de la empresa y muy especialmente en la dirección. Esto quiere decir que lo más importante es que buscan el beneficio de la empresa por ante todas las individualidades de los integrantes que puedan presentar. En sí, busca los beneficios que tiene una empresa como norma general. Principio número 7. Remuneración. La motivación y la productividad están estrechamente relacionadas. La remuneración debe ser justa y suficiente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación y productividad en su puesto de trabajo. Fayol consideraba la existencia de dos tipos de remuneración, la económica y la no económica, refiriéndose a los cumplidos o la promoción dentro de la empresa. Esto quiere decir que es el precio de los servicios recibidos. Si la empresa quiere que sus empleados tengan un buen rendimiento y sean eficientes, estos deben tener una buena política de remuneración. Principio número 8. Jerarquía. Debe establecerse una línea clara en cuanto a autoridad a lo largo de toda la jerarquía de la organización, desde los niveles más altos a los más bajos, y justamente en este sentido. El organigrama de la empresa debe definir sin ningún tipo de duda quién es el superior directo y en cada nivel y para cada empleado, de forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Nos dice que el programa de trabajo y el orden de estos cargos deben estar claramente asignados y expuestos. Desde el cargo más alto hasta el más pequeño deben conocer a su líder y acatar la autoridad de cada rango. Principio número 9. Centralización. La autoridad necesaria para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones extensas. Para el correcto funcionamiento de la organización, se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a autoridad en todos los niveles jerárquicos. Consiste en que la autoridad y la responsabilidad debe centrarse en la alta jerarquía de la empresa. La clave de esta es lograr un mejor grado posible para cada caso en particular. Principio número 10. Orden. Todos los empleados de la empresa deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a responsabilidades y en cuanto a material. Disponer de un ambiente de trabajo seguro, limpio y bien ordenado. Nos da a entender que cada trabajador debe estar en orden y con un encargo que se adapte a sus habilidades. Además, todos los elementos que se utilicen para realizar el trabajo deben estar de igual manera ordenados y con una buena higiene para que así el trabajo se nos pueda facilitar y se realice correctamente. El 11º principio de Fayol es la equidad. En este principio se dispone que los empleados deben ser tratados con amabilidad y por igual, la cual deberían ser correspondientes a su puesto para ofrecer el máximo rendimiento y productividad
y cualquier superior debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. El 12º principio es la estabilidad. Un empleado necesita adquirir la experiencia para llegar a ser eficientes, por lo tanto, la rotación del personal en los diferentes puestos no es conveniente. Una persona debe desempeñarse en un cargo donde se es eficaz para una mayor productividad. El tercer principio es la iniciativa. Se trata de crear y llevar a cabo planes, ya que estos no deben ser de función de alta gerencia. Se debe dar cierta libertad a los empleados o subordinados para que desarrollen sus propios planes. Esto genera satisfacción a los empleados, ya que los eleva la autoestima y seguridad en sí mismo y sus capacidades. El 14º y último principio es el espíritu en equipo, la cual hace referencia al trabajo en equipo, y para que este resulte se debe fomentar la unidad, la cooperación, a la cual no se debe hacer la división y el régimen autoritario para que no pueda haber problemas. Este espíritu en equipo es importante, ya que así se genera un mejor ambiente de trabajo y la empresa pueda ser más productiva.